¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutitos para que se integren los demás compañeros y comenzamos, ¿vale? ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Muy bien. Gracias, Uriel. En un minutito empezamos.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar los trabajos de este fin de semana. Eh, Veíamos la vez pasada las cinco grandes características o cualidades de la personalidad que se habían sintetizado como parte como parte de diversas investigaciones en el área de la psicología. Y platicábamos que esas grandes características tenían o podían ser aplicables en cualquier nacionalidad, en cualquier cultura, vamos a llamarlo así. Y donde, si no mal recuerdo, nos quedamos en que íbamos a analizar cuáles son o cómo están estos factores en función de eh, la personalidad en la cultura mexicana. Sabemos que México es un país que es muy rico culturalmente, pero que también tiene ciertas características muy bien definidas, ¿no? Muy bien determinadas. Por lo tanto, vamos a hablar de cuáles son los rasgos que identifican este estudio, este análisis de la personalidad enfocados hacia la cultura mexicana. Les voy a recordar que para validar su asistencia, escriban su nombre completo en el apartado del chat. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver las 5 FM, que son 5 factores de la personalidad de la cultura mexicana. Eh, Estos dos psicólogos, Arias Galicia y Uribe Pardo, desarrollaron una obra en la cual ellos critican el empleo de instrumentos psicológicos en México, que son diseñados para culturas ajenas a la mexicana, especialmente en cuanto a la personalidad. Para esto, el último autor, Uribe Prado, desarrolló un inventario para evaluar los 5 grandes factores de la personalidad, denominados 5FM, 5 factores mexicanos. Si bien existen investigaciones tendientes a verificar esta confiabilidad y validez de este instrumento con muestras de estudiantes, no se había emprendido un análisis igual en personas insertas en el mundo laboral. Se aplicó a una muestra de 132 empleados en una compañía aseguradora en México, Distrito Federal, en el año 2000. Los resultados de este estudio se encontraron dentro de los estándares de calidad aceptados internacionalmente en cuanto a la confiabilidad y validez de este tipo de test o de evaluaciones, ¿no? Por lo tanto, con esos resultados se puede determinar que estos test, estas 5 FM, pueden ser útiles y ofrecer datos confiables para los empleados o trabajadores dentro de una cultura como la nuestra. También Rodríguez de Díaz y el autor Guerrero en 1997 ya habían realizado una investigación en donde compararon el modelo Ocean de los 5 factores con algunos elementos que fueron encontrados y compararlos con instrumentos mexicanos. Ellos dijeron que este modelo no se reproduce en su totalidad, probablemente por la traducción directa de los factores a utilizar. Es decir, el concepto, como analizábamos ayer, la clase anterior, el concepto que viene en una palabra en inglés, a la hora de hacer la traducción, de repente, si hacemos la traducción literal, como que no tiene mucho sentido, como que no alcanza a abarcar por completo lo que realmente representa. Entonces, para ello, estos autores lo que hicieron fueron hablar en relación con el significado, es decir, utilizando técnicas de redes semánticas naturales. Ellos encontraron que estos conceptos de los 5 factores que traducidos a un lenguaje acorde a los mexicanos, pues ellos, de estos resultados, resultó la conformación de cada uno de los factores en una muestra de ejecutivos del área metropolitana, como ya dijimos, en la Ciudad de México, que fue donde se aplicó. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Cuando ellos toman los términos en inglés y hacen, ellos ya conociendo
qué es lo que realmente pretende cada una de estas o representa cada uno de estos factores de la personalidad, pues hacen una traducción en términos de lo que nosotros como mexicanos podemos interpretar. Y de ahí resulta esta tabla, ¿no? Esta tabla lo que hace es una adaptación del modelo de los 5 factores a la cultura mexicana. De acuerdo a estos 5, es lo que representa. Por ejemplo, en cuanto a control emocional, habla del grado de dominio, ¿sí? Aquí dice dominación, también aquí hay un problema. Es el grado de dominación propia de las excitaciones afectivas manifestado por una persona al expresar actos, ideas y pensamientos. ¿Qué quiere decir el control emocional? Es qué tanto eres capaz de dominar tus emociones, ¿sí? Mediante acciones, mediante ideas generales o lo que tú empiezas a generar como pensamientos. La sociabilidad expresiva se refiere a las diferentes formas de manifestación de sentimientos e ideas que las personas llevan a cabo al relacionarse con los demás, es decir, la forma en que tú socializas con la gente. Cómo te expresas cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás alegre, de qué forma expresas tus ideas, ¿sí? Si eres asertivo, si eres agresivo, si eres pasivo, entre otras formas, ¿no? En el punto número 3, la apertura o sensibilidad intelectual es la capacidad, habilidad, forma y estilo de apreciación intelectiva, es decir, la imaginación, la creatividad, la curiosidad, con la cual una persona percibe y expresa experiencias y o problemas, ¿sí? Es decir, la capacidad intelectual para expresar y analizar experiencias o problemas. Habemos algunos que tenemos la posibilidad de ir imaginando las situaciones para poder ir nosotros analizándola, ¿sí? Y en función de eso, pues enfrentarla. La aceptabilidad, que esta indica la forma en la cual la persona percibe el grado en el cual es rechazada o integrada a grupos por los demás. En otras palabras, si su presencia genera actitudes negativas o positivas en los demás, según sea el caso. Esa es la parte de aceptabilidad. La organización se refiere a las formas y estilos de dirección que una persona adopta al desarrollar una relación, actividad o tarea, haciendo resaltar los conceptos de eficiencia, calidad y meticulosidad. ¿Qué es eso de meticulosidad? Es cuidar mucho los detalles pequeños, ¿no? Hacer las cosas bien ordenadamente, con calma, con precisión, llevando un procedimiento, etcétera. Eso es ser meticulosos, muy delicados en el cuidado de los detalles para que se hagan bien las cosas. Entonces, estos son los factores que ocupa el, el modelo de los 5 factores a la cultura mexicana. La conformación de la personalidad involucra factores que tienen que ver con la genética, con los aspectos históricos y culturales. Sabemos que nosotros como nación hay una gran diversidad cultural y también lo mismo sucede en el mundo, por lo cual esta diversidad influye mucho en la manera de ser de cada persona, de pensar de cada persona. Sin embargo, hay algunas evidencias en el sentido de que se presentan rasgos o factores universales. Tal es el caso de la teoría factorial que se conoce como los 5 grandes, ¿no? Lo que veíamos en la clase anterior. Estos factores han mostrado en el terreno de la investigación y en el ámbito internacional que pueden servir como indicadores de pronóstico para las áreas de selección y desarrollo de recursos humanos. Es decir, estos factores se pueden ocupar para valorar la capacidad o la calidad del recurso humano. Sin embargo, muchos de los instrumentos para medir la personalidad son traducciones de los que se crearon en ambientes diferentes a la cultura, a la mentalidad, al lenguaje que usan los mexicanos. Sin embargo, sin las características necesarias de confiabilidad y validez.
que son requisitos indispensables para tomar buenas decisiones. Por ende, se diseñó un inventario para evaluar los 5 factores en este país. Entonces, estos elementos nos indican que yo no puedo darle validez o darle una seguridad de confiar en los resultados cuando me aplican un test que está desarrollado para otra cultura, para otra mentalidad, normalmente estadounidenses o normalmente europeos, ¿sí? Que obviamente son muy diferentes y su contexto y su cultura y sus valores son diferentes a los de nosotros los como mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues además de traducir estos autores que mencionaba yo al principio, lo que hicieron fue adaptar las traducciones hacia un test que permita, por un lado, entender el contexto real del mexicano, que el mexicano lo pueda entender e interpretar correctamente, y con ello darle mayor valor y mayor precisión a estos resultados de este tipo de test, porque ya se apega más a la forma de los mexicanos, porque ya entiende mejor qué es lo que realmente le están evaluando, ¿m? O qué es lo que realmente se está valorando. Este test de los 5 grandes factores de la personalidad eh, fueron desarrollados a lo largo de 3 o 4 décadas por grupos de investigadores. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esperando que mi computadora esté lo suficientemente ágil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este bloque, ¿sí? Vamos a elaborar cada quien el test referente a las dimensiones de la personalidad. Posteriormente, les voy a pedir a cada uno de ustedes que lea un poquito de lo que arrojan los resultados de su test y pues saber su opinión de qué piensan al respecto. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a hacer. Esto de presente a manera de conclusión su reflexión, pues lo vamos a hacer a manera de participación en clase, ¿ok? De tal forma que todos van a pasar, ya saben, primero los voluntarios, después los que falten, ¿sale? Pero todos tienen que manifestarse en esta sesión luego de hacer el test. Yo ya hice el test siguiendo este enlace que está aquí, ¿sí? Escríbanlo, váyanlo abriendo en sus computadoras o en sus celulares, ¿sí? Yo lo voy a abrir aquí, a ver qué sucede, a ver si no me saca de Zoom. Y no tardo más de 20, no tardé más de 20 minutos, hay que llenar nada más espacios, si mucho, poco, nada, así, ¿no? Entonces no son cosas muy complicadas, ¿sí? Les voy a pedir que por favor entren a elaborar el test. Les voy a dar tiempo ahorita para que ustedes lo hagan. Dejen ver si ahorita que detenga yo la exposición, vamos a poder observarlo. Si no, pues le voy a dar el clic desde acá afuera para que me lleve hacia el test. Entonces ya copiaron, por favor, el enlace. Ahí me pasé. Si no, vamos a darle control clic. Eso fue lo que pasó.
Profe, Mande. Ahí está. ¿Sí ven ahí? ¿puede ponerle el link? Ahí está. Ahorita se los pongo. Dejen enseñarles primero esto. No sé si usted lo alcance a ver Ok. desde su pantalla, porque aquí, como tengo el tablero de control de Zoom, me tapa la línea del enlace, pero yo creo que usted sí lo puede observar. ¿Sale? Bueno, los va a llevar a esta página, vamos a navegar tantito sobre esta página, que es un test de personalidad basado en los 5 grandes factores de la personalidad. ¿Sí lo ven? Entonces aquí nos explica un poco de qué se trata, que es gratis y que quién sabe qué. Nos dice las instrucciones, vamos a leer las instrucciones. Dice, este cuestionario está compuesto por 120 enunciados. No existe límite de tiempo. Para nosotros sí, porque es una actividad de clase. La mayoría de la gente tarda unos 15 minutos, eso es cierto. Por favor, tómese el tiempo necesario, responda a todos los enunciados y por orden, es decir, no se brinquen ni mucho menos. Asegúrese de que ha elegido la opción correcta. Si necesita cambiar una respuesta, simplemente seleccione la nueva respuesta y la incorrecta desaparecerá. Intente no utilizar la opción neutro demasiadas veces. O sea, mucho poco regular y darle a todas regular porque entonces pierde validez el test. Nosotros tenemos que reflexionar hacia qué lado nos inclinamos más de una opción. Descríbase a sí mismo tal y como es en general en la actualidad. Es decir, como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y no como desearía ser en el futuro. O sea, es lo que es en este momento. Descríbase a sí mismo tal y como se ve en relación con otras personas del mismo sexo y más o menos de su misma edad. Una respuesta espontánea suele ser la más exacta. Y aquí me dice, escoja la respuesta que mejor representa su opinión para cada enunciado. ¿Sí? Y aquí hay una simbología. 2 signos de menos es totalmente en desacuerdo. O si el enunciado es definitivamente falso. En desacuerdo es un solo signo de menos. Si no está de acuerdo o si el enunciado es en su mayor parte falso. Un más o menos, que quiere decir neutro, cuando usted es neutral acerca del enunciado, o si no puede decidirse, o si el enunciado es igual de cierto que falso. Insisto, no nos recomienda no utilizar demasiado porque no nos va a ayudar a definir. De acuerdo es un solo signo de más, si está de acuerdo o si el enunciado es en su mayor parte verdadero. Y doble signo de más, que es totalmente de acuerdo, si está totalmente de acuerdo o si el enunciado es sin duda verdadero. Y aquí ya empieza el test, ¿sale? Y como pueden ver, en la primer renglón aquí arriba, no sé si tengo, en el primer renglón, arriba vemos los símbolos que les acabo de decir, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿sale? Entonces, si yo me pregunta la primera, me preocupo por todo, pues según yo, pues no por todo, pero casi la mayoría de las cosas, entonces ya le doy aquí. Automáticamente me señala la segunda y así voy a responder cada una. Son respuestas son preguntas, perdón, muy simples en las que yo identifico a mi izquierda de todas las bolitas que están aquí, a mi izquierda el de en desacuerdo o lo que menos y hacia la derecha muy de acuerdo o lo que más, ¿sale? Al centro la columna de neutro, que repito, nos indican que pues, no la usemos si no es totalmente necesario. Y aquí vamos a encontrar varios bloques de 10 preguntas, ¿sale? Son 100. Profesor, Mande. perdón que le interrumpa, ¿me podría compartir de nuevo el link para Sí, meterme al ahorita test? nada más termino de dar la instrucción y se las vuelvo a dejar en la lámina Gracias. para que después ya ustedes lo hagan ya en privado, ¿vale? Espérame.
Aquí están todas las preguntas. Son preguntas muy sencillas de la vida cotidiana. No hay nada que haya que reflexionar. Y cuando terminen, lleguen a la última, le van a dar siguiente y los va a llevar a otra página, o va a avanzar, más bien, y nos va a llevar a una página que nos explica los resultados. ¿Sale? Entonces, esto es. Les voy a repetir. Voy a poner otra vez la diapositiva donde se puede leer correctamente el enlace. Pero sí les voy a pedir, por favor, que lo hagan. ¿Ok? Permítanme tantito. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. ¿No podría copiar el link y mandarlo aquí en el chat? Sí. Déjenme. Gracias. Voy a salir tantito porque aquí desde aquí no me permite. Ahí está. Ya lo pueden jalar desde el chat para que los lleve a la página. ¿Sale? Entonces, voy a dejar la portada del test en la pantalla. ¿Sí? Vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos de este bloque. Cuando se cierre este bloque, recuerda, tenemos 5 minutos más y después de 5 minutos de cerrado el bloque, vamos a volver a entrar. ¿Sale? Esperando que ya en ese tiempo ya hayan terminado su test y empiecen a observar sus resultados. ¿Ok? Entonces, estos últimos 10 minutos vamos a compartir la portada del test que estamos realizando. Entonces, por favor, accedan a el test y realícenlo. Está muy sencillo.